Hola, yo soy Fanny, bienvenidos a mi canal Fire. Últimamente he visto comentarios en los que han mencionado que han cambiado su información en Family Search. Sé que es un riesgo el hecho de poner toda la información en una plataforma en línea en donde toda la gente tiene acceso. Pero quiero decirles que esta es la mejor manera por la que ustedes van a obtener información de manera más rápida. Así que quiero darle algunos tips que ustedes pueden llevar a cabo para evitar estos tipos de problemas. La primera cosa que ustedes pueden hacer para que no cambie la información en Family Search es que ustedes deben de poner siempre fuentes. Las fuentes son esos links que ustedes van a estar agregando donde dice y hace constar que la información que ustedes sacaron tiene un documento. Si ustedes solamente lo escriben y la verdad no tiene un fundamento lo que ustedes están escribiendo, probablemente llegue otra persona y quiera mejorar esta información y la va a cambiar. Así que para asegurarnos de que esto no llegue a pasar, ustedes deben de poner de dónde lo sacar. Si ustedes no saben aún cómo poner las fuentes, les voy a dejar un link en donde ustedes van a poder aprender a poner las fuentes. Otra manera de también ponerle una fuente es agregar directamente el documento a la sección de documentos. Es la manera fiable de que no tengan que ir con el link en dado caso que el link se haya roto, van a tener ese documento al alcance. La tercera cosa que ustedes deberían estar haciendo es creando un archivo headcount constantemente. Esto quiere decir que cada determinado número de meses ustedes van a estar descargando en formato headcount su árbol familiar. Porque por si algún accidente este árbol llegase a cambiar demasiado, ustedes van a tener el formato original y van a poder reemplazarlo en cualquier momento. Les voy a dejar un link en donde ustedes viene paso a paso cómo pueden descargar el formato headcount desde Family Search. Y lo último que les puedo decir es que en la sección Últimos cambios ustedes pueden ver y verificar los últimos cambios que ha surgido esta persona. Así que en cualquier caso podrían verificar quién lo ha cambiado y cuándo ha sido cambiado. Y regresarlo a su forma original en cualquier momento. Así que recuerden que el estar trabajando en línea tiene sus riesgos, pero también ustedes van a estar ganando. Así que su árbol, de una forma más rápida con la ayuda de otras personas, va a poder llegar a su objetivo. Así que no tengan miedo y si ponen en práctica estas sugerencias, van a tener muchísimos menos problemas. Nos vemos en el próximo video.